nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes y que encienda el fuego de su amor en nuestros corazones. Veni Sancte Spiritus Repletorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende. Emite Spiritum tuum et creavuntur et renovabis facem terre. Oremos Deus qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione doquisti, da nobis in edum Spiritu recta sapere et eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es la oración. Es interesante que ya vimos pues, las virtudes teologales, las virtudes cardinales, las virtudes infusas, todas las virtudes que se desprenden de cada una de las cardinales. Y pues es muchísimo lo que ustedes han aprendido, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la oración. Y me llama la atención, me recuerda a la anécdota de Santa Teresa. Santa Teresa, creo que es en el libro de su vida, ella platica de ciertas monjas, ¿no? Que van todos los días a la capilla, ¿no? Y gastan ahí muchas horas, ¿no? Y pues todos dicen, wow, estas monjitas esta monjita realmente es muy santa. ¿Por qué? Porque pasa mucho tiempo en la capilla. Y después, en la vida diaria, ¿no? Pues salen a reducir sus dificultades de carácter y todo eso. Y dice Santa Teresa, no crean que por pasar mucho tiempo haciendo oración y no practicar las virtudes, pues que van a alcanzar el culmen de la santidad. Y repetía, ¿no? Es necesario comenzar por las virtudes para poder alcanzar los grandes niveles de oración y de contemplación. Entonces, ustedes vieron, ¿no? Con el padre Ginan, creo que recorrieron casi todas las virtudes, ¿no? Ustedes seguramente les dijo, ¿no? Que si no practicamos las virtudes, entonces es como si no tenemos el fundamento natural sobre el cual la vida sobrenatural pues trabaja, ¿no? Entonces, el ejemplo del pianista, ¿no? Que sabe tocar el piano perfectamente, ¿no? Concertista, toca hermosas melodías, pero ¿qué pasa si pierde sus dedos o sufre algún problema en sus manos? Pues que a lo mejor tiene el conocimiento de la música, pero no puede tocar esas piezas tan hermosas que antes tocaba, ¿no? Y entonces en ese sentido, todos tenemos la gracia por el bautizo, a lo mejor también por la confesión y por los sacramentos, y con la gracia que viene, pues vienen las virtudes teologales, vienen las virtudes infusas, toda esta serie de dones espirituales, ¿no? Los dones del Espíritu Santo. Pero si no tenemos las virtudes naturales, somos como ese pianista que bien tiene todo este aspecto espiritual muy elevado, pero no puede tocar porque sus manos no funcionan. Entonces es necesario, primero, construir las virtudes naturales para que sobre ese edificio se construya el edificio espiritual de las virtudes sobrenaturales. Entonces, pero bueno, al mismo tiempo, ustedes saben, somos flacos y somos pecadores y intentamos, ¿no? Y no podemos. San Alfonso María de Ligorio, que por cierto era muy devoto de Santa Teresa, decía San Alfonso María de Ligorio a sus hijos que siempre se refirieran a Santa Teresa como su Santa Madre. ¿Por qué? Porque Santa Teresa es la mística, bueno, es la doctora de la Iglesia, pero es la doctora de la oración. Ella es, con San Juan de la Cruz, ¿no? El doctor místico, ella es la doctora que nos enseña cómo hacer oración. Y San Alfonso María de Ligorio alcanzó su título de doctor de la Iglesia. ¿Por qué? Por su devoción, quizás, por su devoción filial a Santa Teresa de Jesús.
Entonces, San Alfonso María de Ligorio, pues se dio cuenta de que Dios había puesto pues todas estas gracias a nuestra disposición y que nosotros podíamos fallar en el camino, pero si nosotros, él dice que si nosotros no recurrimos a la oración, pues todas estas gracias que Dios ha dispuesto para nosotros, pues nosotros no las alcanzaremos. Y entonces los problemas de la providencia, San Alfonso los resuelve con la oración, la necesidad de la oración. Los problemas de la predestinación, en los que los teólogos se meten pues en muchos problemas, pues San Alfonso María de Ligorio los soluciona con la oración. Entonces, pide a Dios, ¿no?, por tu conversión, pide a Dios por esas gracias que necesitas para alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque Dios las ha dispuesto desde toda la eternidad, pues estas gracias para que tú puedas alcanzar tu fin. Dios quiere, dice nuestro Señor, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven. Y dice San Alfonso de María de Ligorio, pues el medio de la oración es el medio por el que el hombre alcanza las gracias de su salvación. Y entonces las gracias ya están dadas, solamente hace falta pedirlas. Y entonces, pues sí, podemos batallar con las virtudes toda la vida, pero no podemos prescindir de la gracia. Necesitamos la gracia para alcanzar la perfección. Entonces, un hombre, ¿no?, el hombre más santo, no el hombre más santo, el hombre más justo de la tierra, sin religión, sin Dios, sin gracia, no puede alcanzar la perfección. Parecerá, ¿no?, alcanzarla, pero siempre tendrá ciertas fallas, siempre tendrá ciertas inconstancias, ciertas sombras de su vida. Pero Dios promete, ¿no?, que por la gracia podemos vencer el pecado. Y entonces, por la gracia, por su misericordia y por su muerte en la cruz, podemos conseguir la libertad del pecado. Y entonces, lo que no puede hacer el hombre por sus propias fuerzas, por su práctica y por sus luchas y sus intentos de virtud, lo puede hacer Dios por un solo movimiento, ¿no?, de su corazón. Entonces, vamos a aprender de este gran método, ¿no?, de este gran regalo que tenemos, de esta gran herramienta que tenemos para salvarnos, para perfeccionarnos, para unirnos a Dios, ¿no?, que es la oración. Bueno, pues Rollo Marín es un dominico muy devoto de Santa Teresa. Todo el mundo debería ser devoto de Santa Teresa. También Rollo Marín le llama a Teresa su Santa Madre. Pero en este tratado de la oración, Padre Rollo Marín, que estamos utilizando la teología de la perfección cristiana, en este tratado de la oración, él se apoya mucho en Santo Tomás de Aquino y toma como vértebra la Suma Teológica. Entonces, el tema se va a dividir así. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Capítulo se llama La vida de oración. Primero vamos a hablar de la oración en general. Hablaremos de su conveniencia, primero su naturaleza, su conveniencia, su necesidad, como precepto, como mandamiento de Dios, y también como medio para alcanzar nuestro fin. Después hablaremos un poco acerca de la intercesión de los santos. ¿A quién debemos orar? ¿Debemos orar a los santos? ¿Es lícito orar a los santos? ¿Qué tipo de culto debemos de dar? ¿Hay eficacia? ¿Verdaderamente vale la pena ir a los santos? ¿O mejor ir directamente a Cristo? ¿Qué nos conviene? ¿Cuál es el poder? ¿De dónde viene el poder de los santos? Y una pregunta que a mí se me hace muy interesante. Dice, las almas del purgatorio. ¿Pueden las almas del purgatorio interceder por nosotros?
hay opiniones divididas. Algunos teólogos piensan que sí, algunos teólogos que sí, otros teólogos que no. Ahora, después, más adelante, vamos a hablar de lo que es la oración litúrgica y la oración privada. Y entonces aquí vamos a poder hablar un poquito de la Santa Misa en cuanto a oración litúrgica y pública, el oficio divino. No sé si saben, pero la misa no es toda la oración que hace el sacerdote. Aparte de la misa, tiene otro oficio y otra oración pública que se llama el salterio, el breviario, ¿no? Que son los 150 salmos que desde la antigüedad los profetas y los sacerdotes han recitado, ¿no? Los 150 salmos. Los padres del desierto se sabían de memoria los salmos y los repetían todo el día. Todo el día. Cada día repetían 150 salmos. Poco a poco se fue, ¿cómo digamos? Se fue relajando la disciplina, ¿no? Hasta llegar a rezar los salmos en una semana. Y hoy en día se ha relajado tanto hasta rezar los 150 salmos, si es que se reza, ¿no? En 4 semanas. Entonces, poco a poco se ha ido perdiendo esta costumbre, ¿no? El Santísimo Rosario, ¿no? 150 Ave Marías, pues toma sus raíces en esta práctica tan antigua de rezar los salmos. Y esta oración del sacerdote y de los religiosos es la oración pública de la Iglesia. ¿Por qué? Porque tiene un deber de orar. Y entonces, pero también, ¿cuál es la diferencia entre esa oración pública y litúrgica y la oración privada? ¿Cuál es más poderosa que la otra o cuáles son sus diferencias? ¿Necesaria una o la otra o ambas? Después, también el padre Rollo Marín y nosotros hablaremos acerca de los grados de oración. Hablaremos de la etapa ascética y de la etapa mística. Entonces es muy interesante, ¿no? El padre Rollo Marín también era amigo de Garrigou Lagrange, un teólogo francés muy famoso antes del concilio. Era una lumbrera este teólogo, ¿no? Y él escribe antes del concilio, después es totalmente desconocido y casi vetado de las universidades católicas, pero para nosotros, por ser un gran teólogo tomista, pues le tenemos gran reverencia. Garrigou Lagrange escribe las 3 etapas de la vida espiritual, las 3 edades, y entonces divide, ¿no? La vida purgativa, ¿cuál es la otra? ¿Quién me recuerda? Purgativa, unitiva, ¿y cuál es la de los intermediarios? Y la iluminativa. Entonces son las 3 edades espirituales. Pero hay un debate dentro de la teología mística. Entonces el énfasis entre la teología ascética y la teología mística. Y si estas son 2 cosas distintas o son solamente una, ¿no? Entonces la ascesis, entonces es el ejercicio de mortificar los sentidos, ¿no? La espiritualidad ignaciana se envuelve mucho esto, ¿no? La parte negativa, el combatir la carne, el mortificar los sentidos, el discernir los espíritus para ver qué espíritu es bueno y qué espíritu es malo, ¿no? Los enemigos, ¿no? El mundo, el demonio y la carne del mundo y el demonio. Y entonces esta parte negativa, la ascesis, y después la parte positiva, ¿no? Y entonces la parte positiva pues viene siendo la mística, que al final, bueno, que es el fin de la vida de todo hombre, ¿no? La unión con Dios, la vida de los dones del Espíritu Santo, la vida de la santificación que lleva a cabo Dios en nosotros. Y entonces, esos son los temas que vamos a estar cubriendo. Y pues se ve bastante interesante. Espero que lo disfrutemos y que sea de nuestro provecho. El día de hoy vamos a comenzar hablando de la naturaleza de la oración, de qué es la oración.
Y el Padre Rollo Marín pues nos pone distintas definiciones que se han utilizado a través del tiempo. Por ejemplo, San Gregorio Niceno dice que la oración es una conversación o un coloquio con Dios. San Juan Crisóstomo dice que la oración es hablar con Dios. San Agustín, la oración es la conversión de la mente, ¿sí? Conversión de la mente a Dios con piadoso y humilde afecto. San Juan Damasceno dice, la oración es la elevación de la mente a Dios, la petición a Dios de cosas convenientes. San Buenaventura dice que la oración es el piadoso afecto de la mente dirigido a Dios. Y Santa Teresa de Ávila dice, o Santa Teresa de Jesús, dice que es tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Entonces, ¿qué vemos en común en estas definiciones? Pues vemos conversación, ¿no? Hablar con Dios. Interesante, ¿no? San Agustín pues nos pone la palabra conversión, convertir, ¿no? Entonces, voltear a Dios. También la elevación de la mente, dicen otros. Hay otros que dicen elevación de la mente. Entonces, conversión pues implica apartarnos de las criaturas, ¿no? Dejar las criaturas y volcarnos hacia Dios. Dice, la oración, San Agustín, es la conversión de la mente a Dios con piadosos y humildes afectos. Y vamos a ver estos dos aspectos que se entrelazan, ¿no? El aspecto de la mente, el diálogo con Dios, y el aspecto de los afectos, de la voluntad. Y entonces, vamos a ver, esto nos va a ayudar a entender pues, qué es la oración y qué potencia utiliza esta es la oración. Santo Tomás de Aquino, pues, se queda con esta definición. Santo Tomás de Aquino le gusta la definición de San Juan de Damasceno, o las partes de la definición que él da, y hace la suya propia basándose en ella. San Juan de Damasceno dice, la oración es la elevación de la mente a Dios, la petición de Dios de cosas convenientes. Entonces, acuérdense que cuando queremos hacer una definición, y Santo Tomás, siendo un filósofo, busca lo que abarca la esencia de la oración, lo que hace la oración, ser oración y no otra cosa. Y entonces él ve en estas definiciones de San Juan de Damasceno que comprenden muy bien la esencia de la oración. Y él a partir de esto arma su propia definición, que es la siguiente. La oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Entonces vamos a ir desbaratando, desmenuzando esta definición para comprender qué es la oración. Es la elevación de la mente en Dios, es la primera parte de la definición. Y aquí hay un debate. Entonces, siempre hay debates en la teología, ¿no? La oración de suyo es acto de la razón práctica, dice Santo Tomás en la Suma Teológica. No de la voluntad, como creyeron algunos escotistas. Entonces, Don Scoto, un fraile franciscano, beato ahora, él hacía mucho énfasis en la voluntad, ¿no? Y entonces él decía, bueno, es que, pues él, básicamente Don Scotus quiere que todo sea la voluntad, ¿no? Y como que dice, no, el intelecto no es tan importante, ¿no? A veces sacan de esto los franciscanos, ¿no? Porque San Francisco decía, es que tengan cuidado con los estudios, decía San Francisco de Asís, porque los estudios ensoberbecen. Entonces, era tener cuidado, ¿no? Con la soberbia intelectual, porque pues es el peor pecado, ¿no? ¿Pero por qué es el peor pecado? Pues la soberbia intelectual es el peor pecado porque
es el intelecto la facultad más alta del hombre. Y al ser la facultad más alta del hombre, al ser corrompida, es lo peor. La corrupción de lo mejor es lo peor. La corrupción del intelecto y la soberbia intelectual, pues es lo peor. Y San Francisco pues tenía esta preocupación. Pero San Francisco no era antiestudio, ¿no? Lutero sí lo fue. Lutero sí fue completamente contrario a los estudios, ¿no? Odiaba a Santo Tomás de Aquino, odiaba a Aristóteles. Decía que los hombres no debían buscar comprender las cosas, ¿no? Sino simplemente creer. Entonces, no, San Francisco no era así. San Francisco tuvo ¿quién estuvo? Pues tuvo a San Antonio de Padua, ¿no? San Antonio de Padua, entonces le pide permiso a San Francisco para estudiar, y San Francisco alegremente le da permiso para que estudiara, solamente si le advierte, ¿no? Tenga cuidado de esta soberbia intelectual. Y entonces San Antonio de Padua es el primer doctor, bueno, es el primer maestro, ¿no? Y doctor de los franciscanos. Le sigue Buenaventura, y si se fijan, Buenaventura, en su definición, dice, oración es el piadoso afecto. Y entonces podemos ver el énfasis que Duns Scoto después toma en el afecto. El afecto se refiere siempre a la voluntad. Aunque dice, es el afecto de la mente, ¿no? Pero ya pinta más el énfasis en la voluntad y después la elevación de la mente, dirigido a Dios, dice. Oración es el piadoso afecto de la mente dirigido a Dios. Entonces Santo Tomás de Aquino dice, a ver, vamos a hacer distinciones. Bueno, y decimos a Dios. Entonces, para Santo Tomás, es primero un acto de la mente, ¿no? Y después que nos lleva a un acto de la voluntad. Pero primero la oración en sí misma es elevación de la mente a Dios. Que el fin de la oración, pues es unir nuestros afectos con Dios, ¿no? Abandonarnos a su voluntad, ¿no? Y dice Santa Teresa, ¿no? No se trata de hablar mucho, sino de amar mucho. O sea, en cierto sentido, la conversación pues va elevando la mente y el corazón y va encendiendo los afectos del corazón, ¿no? Que al final es cierto lo que dice San Pablo, pues es la caridad en esta vida, la caridad es lo más importante, ¿no? Entonces, pero entendamos que primero es el acto intelectual de la fe, de la elevación de la mente a Dios, y después viene la unión del alma con Dios a través de los afectos, a través de la caridad. Entonces, Santa Teresa de Ávila, ¿no? Ella decía que no iba a la capilla por 20 años, no fue a la capilla sin llevar un libro en la mano. Siempre llevaba su libro en la mano. ¿Para qué? Pues como un recurso, ¿no? Para elevar su oración a Dios. Se le iba la onda, ¿no? Se distraía y entonces regresaba al libro, lo leía, ¿no? Y a lo mejor una meditación en los evangelios. Ella decía que era lo más importante, ¿no? La meditación en los santos evangelios, una meditación en los libros de los santos, ¿no? En sus consejos espirituales, y te paras ahí donde te engancha, ¿no? Donde te eleva a Dios, y entonces te quedas ahí amando a Dios, ¿no? Entonces, contemplando y amando. De la contemplación, pues ya viene el amor. Y siempre se repite esta frase, ¿no? Tan coloquial, nadie ama lo que no conoce. Entonces, es a través del conocimiento que nuestra voluntad, pues se va estrechando con la de Dios. Que nos vamos abandonando a su divina voluntad, que nos vamos uniendo a ella, ¿no? Y también está el aspecto, ¿no? De la conversación amistosa. O sea, porque ¿cómo es una amistad? Pues la amistad pues habla de cierta convivencia, ¿no? Si nunca ves al amigo, si nunca hablas con él, pues la amistad se va enfriando. Y poco a poco, pues a lo mejor sí
tienes cariños y buenos recuerdos, pero la amistad se va debilitando. Entonces, la comunicación con Dios, ¿no? La comunicación con el amigo, pues va haciendo que la amistad se vaya estrechando más y más. Y por eso la definición de Santa Teresa es la más bonita de todas. Es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Con quien sabemos que nos ama, ¿no? No es que nosotros le amemos, sino que Él nos amó primero. Y entonces, la elevación de la mente a Dios. Primero, la oración es un acto de la voluntad o del intelecto. Del intelecto. La oración primero es la elevación de la mente a Dios. Y es a Dios. Entonces, primordialmente la oración es a Dios. ¿Podemos pedir a los santos? ¿Pedimos o rezar a los santos? Sí. Pero, primordialmente, ¿a quién oramos? A Dios. Dice el padre Rollo Marín, porque la oración como acto de religión que es, se dirige propiamente a Dios, ya que solo Él podemos recibir la gracia y la gloria a la que debemos ordenarse todas nuestras oraciones. Entonces, primeramente a Dios. Pero también entendamos, y lo vamos a ver más adelante, acerca de la intercesión de los santos, ¿no? Pero sepamos que no hay inconveniente en hacer intervenir a los ángeles, a los santos y justos de la tierra, para que con sus méritos e intercesión sean más eficaces nuestras oraciones a Dios. Y entonces más adelante veremos esto. Pero aquí dijo algo muy importante. Es un acto de religión. Y entonces, vamos a ir a Santo Tomás de Aquino. Es un acto de religión. ¿Qué es la religión? La religión es una virtud. Es una virtud que se desprende de la justicia. Entonces, 4 virtudes cardinales. ¿Cuáles son las 4 virtudes cardinales? La primera, ¿cuál es? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Apréndansela de memoria. En mi primer año de sacerdocio, yo tenía una lista de todas las virtudes y me las iba memorizando y luego las potencias, y por eso se las voy a repetir hasta que me muera, porque me parecen tan importantes. Entonces, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. 4 virtudes cardinales. Y de ahí se desprenden todas las otras virtudes naturales e infusas. Ahora, la prudencia, entonces, perfecciona, es interesante, pero ordena el intelecto, ¿no? Que en la cuestión práctica. ¿Cuándo debemos hacer algo? ¿Cómo debemos hacer algo? Pero la justicia ordena la voluntad. ¿Para qué? Para desear dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, es una virtud. ¿Qué quiere decir una virtud? Un hábito firmemente establecido en nosotros, por el cual deseamos dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, si, por ejemplo, pues veo que a alguien se le perdió algo, pues una persona justa, ¿no?, que tiene la virtud de la justicia, pues tiene el deseo de regresar esto a la persona que se le perdió. O de dar honor a sus padres, ¿no? De respetar, ¿no?, las leyes. O sea, esta virtud perfecciona nuestra voluntad para querer hacer lo correcto siempre. Dice Aristóteles en el libro de la Ética: la justicia es la virtud por la que los hombres quieren y ponen por obrar lo justo. Y entonces decimos que la oración es un acto de la religión. Pero ¿qué decíamos que era un acto? Si la religión perfecciona primeramente la voluntad,
Entonces, ¿cómo es que la oración es primero un acto del intelecto, no de la voluntad? Ahí está medio interesante todo esto. A mí me parece interesante. Entonces dice Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, es la parte secunda secunde, que trata de la teología moral, y entonces habla de la virtud de la religión y luego los que se desprenden de ella. Y la lista que nos da que se desprenden de ella, de la virtud de la religión, es... Ay, perdón, me estoy saltando. Antes de llegar a sus partes y a sus actos, la religión es la virtud por la cual nosotros pues damos a Dios lo que se merece. Y por eso es el acto más alto, más excelso de la virtud de la justicia. ¿Por qué? Porque siendo la persona más alta, Dios, y más grande, pues es a la que más le debemos, ¿no? Y por lo tanto, no hay hombre justo que no sea religioso. Entonces, también podríamos englobarla en la virtud de la piedad, ¿no? Entonces, dar lo que Dios se merece, ¿no? ¿Qué es lo que se merece Dios? Gloria. Después de Dios, la patria, y después de la patria, la familia, ¿no? La piedad, así también se le conoce. Bueno, pues de los actos de la religión, el más alto, entonces es la devoción, y le sigue la oración. La oración pertenece propiamente a la religión, rendir a Dios honor y reverencia. ¿Por qué? Porque lo primero que se merece Dios es que su adoración, que le amemos, que le adoremos, que nos reconozcamos pequeños. Y por consiguiente, todo aquello con lo que reverenciamos a Dios pertenece a la religión. Ahora bien, mediante la oración, el hombre muestra reverencia a Dios en cuanto que se somete y reconoce orando que necesita de Él como autor de sus bienes. Entonces, no sé si les han pasado, ¿no? De que se acercan a comulgar y quieren recibir la comunión de rodillas o en la boca. Les dicen, eres un soberbio. Qué interesante, qué contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el símbolo de la humildad es arrodillarse, la reverencia. Y es el primer fin de la religión. Reverenciar a Dios. Es hacernos pequeños reconociendo su grandeza, ¿no? Entonces es así como soberbia. Querer rendir adoración a Dios no es soberbia, es el acto de humildad por excelencia. Entonces, la adoración manifiesta, ¿no?, nuestra pequeñez. O sea, estamos diciendo, no soy nada, Él es todo. El arrodillarnos, el tratar las cosas sagradas con cuidado, ¿no? Y la oración, algunos dicen, bueno, pero es que no le pidas cosas a Dios porque es muy soberbio, como si Dios estuviera ahí para darte lo que quieras. Pero en realidad no es soberbia la oración, por definición, es reconocer que tú no puedes alcanzar las cosas, que tú no puedes tener lo que quieres y que necesitas que alguien lo provea para ti, ¿no? Entonces el padre de familia se siente feliz cuando ve que sus hijos dependen de él y le piden cosas, ¿no? Entonces, y se llena de gozo en dar lo que puede a sus hijos, ¿no?, en proveer a su familia. Entonces, mediante la oración, repito, dice Santo Tomás de Aquino, el hombre muestra reverencia a Dios en cuanto que se le somete y reconoce, orando que necesita de Él como autor de sus bienes. Me llama mucho la atención el gorrito que usan los obispos, ¿no? También vemos que los judíos lo usan, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama ese gorrito? Solideo. Solo Dios. Y en la tradición antigua, ¿no?, la kipá o solideo también representa la pequeñez, porque significa, aquí termino yo y Dios es el Altísimo, ¿no? Dios es grandísimo. Yo soy pequeño, Dios es grande. Entonces,
actos de adoración, la oración. Es un acto de adoración. La voluntad mueve, entonces, por tanto, es cosa manifiesta que la oración es acto propio de la religión. La voluntad mueve hacia el fin propio de ella a las otras potencias del alma, como antes dijimos. Por consiguiente, la religión que reside en la voluntad, ¿por qué reside en la voluntad? Porque pertenece a la justicia. Y la justicia perfecciona. ¿Qué potencia perfecciona la justicia? La voluntad. Entonces la religión perfecciona también la voluntad, de dar a Dios lo que le corresponde. Que reside en la voluntad, ordena los actos de las demás potencias a la reverencia a Dios. Ahora bien, el entendimiento, y aquí ya entramos con la oración, el entendimiento es entre las distintas potencias del alma la superior y más próxima a la voluntad. Luego, después de la devoción, que es el acto de la misma voluntad, es la oración que pertenece a la parte intelectiva, el principal entre los actos de religión, y ella es por la que la religión mueve hacia Dios el entendimiento humano. Entonces, cuando Santo Tomás divide los actos de la religión, primero pone entonces la devoción y después la oración. Y entonces me gustaría abrir un paréntesis y hablar un poquito de qué es la devoción. Regresamos a la monjita de Santa Teresa, que se le pasa horas en la capilla. Ay, mira qué devota. Entonces, ¿qué es devoción? Y entonces dice Santa Teresa, ¿no? Que, esas monjas, ¿no? Se la pasan todo el día en la capilla, pero cuando les pides, oye, fíjate que están tocando la puerta, necesitamos que vayas a atender al huésped. Ay, no, que no, estoy haciendo oración, ¿cómo me interrumpes? ¿Que no ves que...? Dice Santa Teresa, a ver, entonces, ¿es devoción o no es devoción? ¿Por qué? Porque la devoción, más allá de sentimientos bonitos, es la prontitud para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Que a veces se manifiesta en la voluntad de nuestros superiores, ¿no? O en los designios de su providencia. Y entonces la persona devota, es que estoy perdiendo la devoción. Es que ya no siento bonito. Es que cuando recién me convertí sentía palomitas en mi corazón y todo era tan hermoso. Y ahora voy a misa y no siento nada. Tengo una sequedad. Ya perdí la devoción. Ya soy mala. Soy malo. No. Entonces la devoción no es el sentimiento, no son cuestiones exteriores, ¿no? La devoción es la prontitud para hacer la voluntad de Dios. Y entonces decimos que el santo es el justo, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando se referían a un hombre santo, se referían con el nombre de justo. Así a San José, el patriarca San José, se le dice pues justo, ¿no? El hombre justo. Es decir, el hombre santo. ¿Por qué? Porque da a cada quien lo que le corresponde, porque hace lo que es justo, lo que se debe hacer en ese momento. Pero el hombre justo lo hace con prontitud. Es decir, veo que alguien dejó 1,000 pesos, se le cayó. El hombre justo no se pone a pensar, ¿le daré los 1,000 pesos o mejor me los quedo? El hombre justo no piensa más que en regresarle el dinero, ¿no? En hacer lo correcto. El hombre justo no piensa más que hacer lo que le corresponde. Es pronto en hacer lo que es bueno y correcto. El hombre que no tiene devoción, entonces se le presenta una oportunidad de mérito, ¿no? Se le presenta una oportunidad de servir a Dios y se la piensa. Y dice, bueno, pero estoy cansado, o bueno, pero pues es que me cuesta trabajo. Entonces, la devoción es prontitud. No, claro, debemos de discernir, pero ya hablamos pero ese discernimiento pues no es excusarse y
y estar postergando, ¿no? Es hacer las cosas buenas. Y entonces decía Santa Teresa, ¿no? Hay que estar listos para ser Magdalena, ¿no? Magdalena es la figura de la contemplación, la que está siempre a los pies del Señor. Y en el momento en que nos llame la obligación, estar listos para ser Martas. Entonces, Martas y Marías, ¿no? Al mismo tiempo. Estar siempre en contemplación y tratando de estar lo más que podamos en oración, pero a la vez estar listos para la acción, para cumplir nuestras obligaciones. Entonces, finalmente, la devoción, esta prontitud. La palabra devoción, fíjense, dice, la palabra devoción proviene de la forma verbal devovere, que significa sacrificar, sacrificio. De ahí el que se llama devotos, a quien de alguna manera se ofrecen en sacrificio a Dios para estar del todo sometidos a Él. Entonces el hombre devoto es una persona que se sacrifica y que sacrifica. También viene, ¿no?, de consagrarse con votos o consagrar con voto. Entonces, el aspecto del sacrificio, ¿no? Entonces, que se vino a perder después de hace 50 años, ya como que desapareció la idea de sacrificio. Desapareció. No es necesario. Todo está bien, ya estás salvado, ¿no? No tienes que darte a Dios, no tienes que darle a Dios nada. El sacrificio, ¿no? Simplemente pásatela bien, ¿no? No es necesario, o sea, religiosos, ¿para qué? Eso ya no es necesario, es del pasado. ¿Sacrificar tu vida para qué? ¿Qué desperdicio? ¿No? O sacrificio de la misa, no, es hora antes. Ahora es fiesta, ahora es cena. Eso de sacrificio, ay, qué oscuro, qué feo. Entonces, fíjense, la devoción, pues comprende este aspecto de sacrificio. Y es el acto primero de la religión. Y el acto por excelencia, veremos más adelante, de la religión, es la Santa Misa, que es oración y es sacrificio. Con voto. Entonces, hoy tampoco están de moda los votos. Entonces los votos se rompen como el voto matrimonial, el voto religioso, ¿no? Se rompen como si fueran desechables. Entonces, esta idea de consagrar todo a Dios de una manera solemne e irrompible, ¿no?, perpetua, pues también son nociones que han desaparecido completamente. Pues entonces regresamos, cerramos paréntesis y regresamos. Entonces el acto primero de la religión es la devoción, esta prontitud para darse completamente a Dios y estar listo en cada momento para hacer su voluntad. Y después se desprende lo que es la oración. Entonces la devoción tiene más énfasis en la voluntad. La oración tiene su énfasis, ¿no?, en la elevación de la mente a Dios. Siguiente parte, para alabarle, para darle gloria. Entonces es una de las finalidades más nobles y propias de la oración. Sería un error pensar que solo sirve de puro medio para pedir cosas a Dios. La adoración, entonces, ¿se acuerdan de para? Para. ¿Qué es para? Es un acrónimo, se dice así. Pedir, agradecer, reparar y adorar. Para. Pedir, agradecer, reparar y adorar. Entonces, ¿cuál es la más importante? La adoración. Entonces, estos son los fines, los actos, ¿no?, de la religión. Fines de la misa, ¿no? También la oración. Pues es interesante cómo lo plantea Santo Tomás, porque Santo Tomás dice en la Suma, voy a tratar de parafrasearlo, si Dios me da a entender, pero que reconociendo que Dios es el autor
de todos nuestros bienes, pues nosotros vemos su inmensidad y entonces nosotros recurrimos a Él, ¿no? Y le pedimos, ¿no? Y le agradecemos, ¿no? Y le pedimos perdón, le pedimos los bienes espirituales y materiales que necesitamos, pero todo viene primero de ese reconocimiento de su grandeza, de su belleza, de su infinitud, de su omnipotencia, y después todos los demás actos. Entonces el primer acto el primer fin, ¿no? Y el primer acto de la oración es para adorar. Entonces, hay mucha gente que no hace eso, ¿no? Que no sabe eso, ¿no? Y que nada más pide, que piensa que la oración es pedir. Y tienen razón. Pero primero, antes que pedir, es alabarle. Dice, es una de las finalidades más nobles y propias de la oración. Sería un error pensar que solo sirve de puro medio para pedir cosas a Dios. La adoración, la alabanza, la reparación de los pecados y la acción de gracias por los beneficios recibidos encajan admirablemente con la oración. Y ahora sí vamos a pedirle. Entonces acuérdense que estamos desmenuzando las partes de la definición, ¿no? Entonces la definición, regresamos, la oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle. Y después dice, y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Entonces, pedirle es la nota más típica de la oración estrictamente dicha. Lo propio del que ora es pedir. Se siente débil e indigente y por eso recurre a Dios para que se apiade de él. Entonces, según esto, la oración desde el punto de vista teológico puede entenderse de tres maneras. En sentido muy amplio, es cualquier movimiento o elevación del alma a Dios por medio de cualquier virtud infusa. En sentido más propio, es el movimiento o elevación del alma a Dios producido por la virtud de la religión con el fin de alabarle o rendirle culto. En este sentido lo define Damasceno, elevación de la mente a Dios. Y en sentido estricto y propísimo es esta misma elevación de la mente a Dios producida por la virtud de la religión, pero con la finalidad deprecatoria. Entonces dice, ¿entonces qué? Entonces, según dice Santo Tomás, ¿no? Pero reconociendo la omnipotencia de Dios y nuestra debilidad y nuestra miseria, le pedimos a Dios. Le pedimos a Dios perdón de nuestros pecados, le pedimos perdón, les pedimos las gracias para alcanzar el cielo, le pedimos a Dios los bienes que necesitamos para alcanzar la santidad, ¿no? Entonces, parte de esta elevación de la mente a Dios y de contemplación de su omnipotencia y después del reconocimiento de nuestra miseria para pedir a Dios. Entonces, pedirle a Dios lo que necesitamos. Cosas convenientes a la eterna salvación. Entonces, Santo Tomás dice que esta es como parte esencial de la oración. Entonces, pero yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero un mejor trabajo, yo quiero más salario. ¿Está mal pedir eso? No, está bien, porque también lo necesitamos para nuestra salvación, ¿no? Entonces, no somos espíritus puros, necesitamos de las cosas materiales, ¿no? Y en tanto que sirvan para cumplir nuestras obligaciones, ¿no? El padre de familia pues necesita el trabajo para darle comer a sus hijos, ¿no? O sea, es un bien legítimo y ordenado lo que pide. Entonces, sí, son importantes, son buenas, pero el fin último del hombre es la salvación de su alma, es la contemplación, es la unión con Dios. Y entonces, una oración que se olvida de esta parte esencial, pues es es incompleta. Dice, no se nos prohíbe pedir cosas temporales, pero no principalmente, ni poniendo ellas el fin único de la oración, sino únicamente como instrumentos para mejor servir a Dios y tener a nuestra felicidad eterna. De suyo, las peticiones propias de la oración son las que se refieren a la vida sobrenatural,
pero son las únicas que tendrán una repercusión eterna. Lo temporal vale poco, pasa rápido y fugaz, como un relámpago. Se puede pedir únicamente como añadidura y como entera subordinación a los intereses de la gloria de Dios y a la salvación de las almas. Entonces creo que más adelante lo expande un poco más, pero sí podemos pedir los bienes materiales. La salud, ¿no? Es un bien material muy legítimo, muy bueno. No es lo más que hay, ¿no? ¿Cómo dicen en la calle? Dicen, lo más importante es que tenemos salud. A ver, la salud del alma, antes que ninguna otra, ¿no? Porque ahí tienen a sus hijos empecatados, ¿no? Y no se preocupan, pero sí se preocupan cuando se enferman de cáncer o cuando se enferman de gripa, ¿no? Y esto es muy común y es que es más escandaloso, a veces lamentablemente es más escandaloso un cáncer que un pecado mortal, ¿no? Hoy en día, lamentablemente. Pero en realidad los pecados, la salud del alma, pues es mucho más importante que la salud del cuerpo. Porque pues a lo mejor se cura tu hijo de cáncer, pero sigue empecatado, ¿de qué le sirvió? Entonces, primero la salvación del alma. Y si el cáncer le sirve para la conversión de su alma, pues qué bueno que tenga cáncer. Porque todo debe estar al servicio de la salud del alma, antes que nada. Ahora, vamos a otras polémicas. Ay, Dios. Sí, vamos poquito a otras polémicas. ¿Es conveniente la oración? O sea, ¿es racional? ¿Cuáles son las objeciones en contra de la necesidad de pedir oración, de tener oración? La conveniencia de la oración fue negada por muchos herejes. He aquí los principales errores. Los deístas. Los deístas, los epicúreos y algunos peripatéticos niegan la providencia de Dios. Dios se cuida de este mundo, la oración es inútil. Entonces, ¿para qué le pides a Dios? Si Dios ya se hace cargo de las cosas, déjalo, ¿no? ¿Qué otra objeción tenemos? Todos los que niegan la libertad, ¿no? Ya todos estamos determinados. ¿Quiénes niegan la libertad? Los fatalistas, los deterministas, los estoicos, ¿no? Que nos gustan tanto los estoicos, ¿verdad? A todos nos gustan los estoicos. La verdad tienen cosas muy buenas, pero pues este determinismo no es sano, ¿no? Los valdenses, los luteranos, los calvinistas, los jansenistas, también los musulmanes son deterministas. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no tenemos libertad. Entonces, hagan lo que hagas, pues no te va a servir de nada. Si ya fuiste salvado, vas a ser salvado. Entonces no tiene sentido hacer oración. Porque al final Dios ya planeó todo, Dios lo pensó desde la eternidad. Entonces lo que hagas o no hagas, pues si te salvas, pues es porque Dios quiso. Si te condenas, también. Entonces, pues no vale la pena hacer oración, según ellos, ¿no? O los estoicos, ¿no? Ya tu futuro está determinado, ¿no? Por tus acciones y cosas así. Pues, no. Vamos, lo siguiente. Los egipcios magos van por el extremo contrario. Dios es mudable, se le puede hacer cambiar por artes de encantamiento y de magia. Entonces Dios cambia, ¿no? También este sería un error, pensar que nosotros podemos hacer que Dios cambie de opinión. Es que Dios tenía destinado esto para mí, pero le voy a pedir que no lo tenga destinado para mí, que mejor quiera otra cosa. Como si pudiéramos cambiar la voluntad de Dios. Y entonces estos son errores, ¿no? Respecto a la oración, objeciones respecto a la oración. Y todo esto nos lleva a ver la causalidad de las cosas. ¿Cuál es la eficacia de la oración? Bueno, tenemos que entender, primero, la autoridad de nuestro Señor. Entonces, en la teología
la autoridad, los argumentos de autoridad son los más fuertes. Y nuestro Señor dice en el Evangelio, es preciso orar todo el tiempo y no desfallecer. Entonces, de la autoridad de nuestro Señor, nosotros tomamos así fácil, tomamos todas las objeciones. Porque nuestro Señor dice que es conveniente orar, nosotros sabemos que es conveniente y necesario orar. Ahora, vamos a entender las razones intelectuales o filosóficas y teológicas de por qué la oración es conveniente y por qué la oración es necesaria hasta cierto punto. Y esto es el argumento de las causas secundarias. Entonces, la oración es una causa secundaria. ¿Quién hace que llueva? ¿Dios hace que llueva? ¿Ciclo del agua? ¿Es Dios o el ciclo del agua? Las dos cosas. ¿Cuál es la causa primera? Dios. Entonces Dios hace la existencia, ¿no? Hace que las cosas existan y todas las demás cosas son causas secundarias. Es decir, que el calor que hace que el agua se evapore es una causa de que el agua se condense, ¿no? Y se hagan las nubes. Y luego el frío, ¿no? Hace que las nubes se deshagan y caiga la lluvia, ¿no? Y este ciclo de la lluvia, ¿no? Pues tiene muchos factores y causas secundarias. Entonces, ¿es Dios el que lo hace o no? Sí, es Dios y las causas secundarias. San Isidro Labrador. San Isidro Labrador no sé si recuerdan su historia, pero San Isidro Labrador tenía sus campos de sembradío, ¿no? Y sus campos de sembradío siempre eran los más verdes, siempre eran los mejores. Entonces, ¿pero por qué? Porque oraba. A ver, ¿qué me estás diciendo? Pero ¿qué no es el ciclo del agua? Las causas, ¿no? La condensación del agua, el frío, los vientos, lo que hace que la lluvia y que todo este ciclo de la lluvia funcione. ¿O es Dios? ¿No? Son las dos cosas. Y es que la oración es un factor más. Así como el calor es un factor que nos hace, el calor y el frío son factores que traen el agua a la tierra, así en la providencia divina, la oración es una causa más de la lluvia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la oración de San Isidro Labrador era causa de la lluvia. Así como el calor fue y la condensación y todos los demás efectos naturales fueron causas de la lluvia, pues en la providencia divina quiso que estos seres racionales que él creó, que es el ser humano, tuvieran la facultad de conocer y amar a Dios y elevar sus plegarias para que este mundo, ¿no? También una de tantas causas fuera la oración. Y entonces la oración es una causa verdadera. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de hacer las cosas. Y porque así lo quiso y así lo determinó. Y es conveniente la razón. Porque Dios tiene el poder de hacer las cosas y nosotros tenemos el poder de orar a Dios. Porque no tenemos un Dios que se descuida de su creación, sino que sabemos que tenemos un Dios que está atento y consciente a su creación, ¿no? Y que está atento a sus necesidades. Porque un Dios lejano, ¿no? Que es inconsciente, pues no corresponde a la realidad que nosotros conocemos, personal, que tenemos nosotros mismos. Si nosotros tenemos relaciones personales, ¿cómo podemos imaginar un Dios que no la tiene? Dios también es un Dios personal. Dios también es un Dios al que podemos conocer, amar. Y que está al pendiente, si un padre está al pendiente de sus hijos, si una madre está pendiente de sus hijos, ¿qué no Dios, dice nuestro Señor, estará al pendiente de ustedes también? Si así vistió, ¿no?, a los campos y las flores y los pájaros, ¿no?, de toda su belleza, no se vestió Salomón, ¿qué no estará al pendiente de cada uno de nosotros? Entonces, sí, Dios está al pendiente. Y una de las causas reales de nuestro bien es la oración.
Y regresamos a San Alfonso María de Ligorio, que Dios ha dado las gracias suficientes para que todos nos salvemos. Y nos ha dado los medios para alcanzarlos, para alcanzar esas gracias. Y dice San Alfonso, ese gran medio, el gran medio es la oración. Y así se titula su libro, el gran medio de la oración. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Otro de los errores, los que piensan que podemos cambiar la voluntad de Dios. ¿No? Entendamos que hay niveles de causalidad. Entonces Dios ya previó todo en su providencia. No es que cambiemos la voluntad de Dios, no vamos a poder cambiar la voluntad de Dios. Si Dios ha determinado que tu hijo va a morir de cáncer, va a morir de cáncer. Si Dios ha determinado que tú vas a triunfar en tus negocios, vas a triunfar en sus negocios. La oración va a ser un elemento más de ese triunfo, pero no determina la voluntad de Dios, porque Dios es perfecto, porque Dios es inmutable, en Dios no hay cambio. La oración, entonces, es un medio que nos dio para alcanzar ciertas gracias. Quizás Dios preveyó que tu hijo se iba a sanar de ese cáncer por tu oración. Si tú no haces oración, pues ese medio faltó, ¿sí? Si hiciste oración y aún así murió tu hijo, está en la providencia divina y es un misterio del cual te tienes que maravillar, ¿no? Y es natural dolerse a veces de las cosas que no salen como nosotros quisiéramos, pero tenemos que luchar por desprendernos de nuestros apegos desordenados y nuestras voluntades y mirar primero a la voluntad de Dios. Y por eso el padre Rollo Marín dice, pues habla de este capricho, ¿no? De cuando nuestra oración es caprichosa y cerrada a la voluntad de Dios. No, la oración debe ser dócil y sometida y abandonada a la voluntad de Dios. Pues terminamos esta sección de la vida de oración. Vamos a terminar dando gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, per universis beneficis tuis, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Benedicamus Domino, Deo gratias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Le dan la bendición? Per intercessionem Beate Mariae Virginis Carmelitensis et Sancte Teresi Avilensis, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amén.